Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la sesión. Nombre de Dios de la patria. Abrimos la sesión y le voy a entregar la palabra a don Jorge para que nos entregue la cuenta. El audio, Jorge. Ahí sí, Presidenta. Se ha recibido un correo electrónico del coordinador legislativo del Gabinete del Ministro de Obras Públicas, don Nicolás Rodríguez, excusando al secretario de Estado de participar en esta sesión debido a exigencias intempestivas e inherentes al cargo que le impiden concurrir. Asimismo, hace presente que en su representación asistirá el subdirector de Servicios Sanitarios Rurales, don Álvaro Sola, que está ya con nosotros, Presidenta. Eso por un lado. Y lo otro, muy breve, recordarle a propósito de una inquietud que formuló especialmente el senador Señor Latorre en la sesión pasada, también la senadora Allende, respecto al proyecto sobre eficiencia hídrica. El asesor del Ministerio de Agricultura, que coordinará la mesa técnica con los asesores de las señoras y señores senadores, don Andrés Meneses, señaló que están armando el equipo y la idea es iniciar el trabajo esta misma semana, para lo cual necesita los contactos de quienes participarían, de los asesores. Así que posteriormente vamos a establecer ese vínculo para que ya puedan iniciar el trabajo. Señora Presidenta. Hacemos llegar entonces a usted los nombres de nuestros asesores. Sobre la Exactamente. cuenta, colegas, ofrezco la palabra. Muy bien, entonces entramos al tema de nuestra sesión el día de hoy. ¿Sí, don Jorge? Perdón, Presidenta. Si me permite, Siga. es muy breve. Lo que pasa es que, atendido que usted se va a tener que retirar antes, también la senadora Allende, cabe recordar que en esta sesión debiera acordarse pedir la prórroga para el despacho del informe de desalinización, porque en su momento se autorizó ese despacho al día 30 de junio, pero la idea justamente de la comisión era esperar el avance del trabajo detallado que está realizando la DGA conjuntamente con los asesores para poder pedir una nueva prórroga que permita terminar ese trabajo de elaboración de indicaciones, después en su minuto pedir la fijación del plazo y poder despachar el informe. Entonces, correspondería acordar, solicitar una nueva prórroga para efectos de ese despacho, Presidenta. Muy bien. ¿Y tenemos informe del avance del equipo técnico de trabajo? Sí, ahí está Nicolás Rodríguez, Presidenta. Ya, muy bien. Después lo podemos ver, mejor para empezar a tramitar. Perfecto. Nuestra comisión. ¿Habría acuerdo entonces, colegas, para solicitar esta prórroga? Que además lo habíamos acordado también previamente en esta comisión. Muy bien. Perfecto. Entonces, la tabla del día de hoy, señor secretario, son los invitados. Exactamente. El primer punto de la tabla, señora Presidenta, es analizar la puesta en vigencia de la ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales, particularmente lo relativo a las dificultades que al respecto afectan a los comités y cooperativas de agua potable rural, atendidas las condiciones derivadas de la pandemia de COVID-19. Y el segundo punto de la tabla, que está estimado a eso de las 10:15 horas, es recibir al señor Pedro Sariego del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María, con el objeto de conocer su propuesta que busca dar solución al problema de la escasez hídrica. Para el punto número 1, está invitado de la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable Rural de O'Higgins, el presidente, señor José Rivera, acompañado por el señor Gustavo Flores, la señora Yorki Riquelme, el señor Edmundo Jofré, el señor José Salas y el señor Miguel Pizarro, que representan a diversas asociaciones APR. Eso, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Damos la muy bienvenida a todas y todos nuestros invitados en el día de hoy. Esta es una solicitud que ha hecho don José Miguel Rivera a raíz del proceso de implementación de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales y este proceso en medio de una pandemia. Entonces, ellos nos han solicitado poder escucharlo y, por cierto, estamos aquí disponibles, don José, a todos los participantes, ¿cierto? Yo, Daniel Sala, Gustavo Flores, a Yorki y el señor Pizarro, que viene del Choapa. Así que sean todos muy bienvenidos y le vamos a escuchar, don José Miguel, los planteamientos que
que ustedes nos han formulado en relación a la preocupación que tienen por la implementación de esta ley en medio de esta crisis sanitaria. Le ofrezco la palabra a don José Miguel, muy bienvenido. Gracias, presidenta. Le damos a todos los senadores presentes la eterna gracia, igual un saludo al subdirector don Álvaro Sola y a todos los que lo acompañan. Nosotros hoy día estamos muy preocupados porque se tiene que implementar, no, se está implementando y entró en vigencia una ley que a nosotros lo va a regular de aquí por siempre. Y este es un trabajo que yo quiero hacer una pequeña presentación, la puedo hacer, ¿cierto? Sí, por supuesto, don José. La voy a hacer y voy a poner en contexto lo que está pasando hoy día en la contingencia y la preocupación que tenemos los APR. ¿Ya? Igual le doy las gracias a los colegas que me están acompañando de la Araucanía, del Biobío, del Valle del Chuapa, de la región de O'Higgins, y en especial también a todos, como lo acompaña don Juan Pablo Letelier, senador de la región de O'Higgins. ¿Ya? Voy a compartir la presentación. Muy bien. ¿La ven? Sí. La estamos viendo. Ya. Bien, la dificultad que los afecta a los comités y las cooperativas de agua potable rural en relación a la puesta en vigencia de la ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales es por las condiciones que estamos hoy día debido a la pandemia del COVID-19. Nosotros, el martes 14 de febrero del 2017, se publicó en el Diario Oficial la ley que iba a regular nuestro sector. La ley indicaba que a los 180 días debería haber estado listo el reglamento. Si estamos hablando del año 2017, no teníamos nada de pandemia. Pero recién el 19 de octubre del año 2020, la Contraloría General de la República toma en razón el reglamento y dice la ley que estando aprobado el reglamento, al mes siguiente debería entrar en vigencia la ley 20.998, que sería el 20 de noviembre del 2020 en plena pandemia. Todo este trabajo nosotros lo realizamos con mucho esfuerzo entre ustedes, los parlamentarios, que los apoyaron mucho, el Poder Ejecutivo de distintos gobiernos, en tiempos normales. Lamentablemente, cuando entra en vigencia, entra en otro estado del país. Y esto lo lleva a una situación muy compleja y no hemos tenido noticias de la resolución con la designación del director nacional y de los directores regionales con sus respectivos equipos de trabajo, así como el decreto que establezca las plantas con la dotación de perfiles técnicos de los funcionarios, junto a un organigrama de la subdirección. Asimismo, no se han realizado la adquisición de equipos para que los funcionarios realicen adecuadamente su labor a lo largo de todo Chile. La Subdirección de Servicios Sanitarios Rural cuenta con los recursos financieros establecidos expresamente en el informe financiero de la ley. Pero si nosotros ponemos en contexto esto, todo estaba hecho para hacer capacitaciones e implementaciones presenciales y no vía telemática. Además, queremos conocer las actas firmadas con cada empresa concesionaria en la que se fijan los plazos, el proceso de entrega de la información y contenido para los efectos de la rendición de cuentas de su gestión. Información que deberá ser entregada a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales y a los operadores, que somos nosotros, de conformidad al artículo 7º transitorio del reglamento de la ley 20.998. Debería estar firmada dentro del primer mes de entrada en vigencia de esta ley. Pero nosotros, los sistemas de APR, estamos ubicados en zonas alejadas, en sectores urbanos de desarrollo. Somos organizaciones comunitarias funcionales sin fines de lucro, basadas en un modelo asociativo,
formados para la operación, sostenibilidad del agua potable rural. Los propios miembros de nuestras comunidades son los operadores y administradores de los servicios. En ese contexto, lo principal es la provisión del agua potable a las comunidades. Ya que tenemos recursos acotados, debemos enfocarlos primeramente en proveer este vital elemento para las comunidades. Se debe considerar que a causa del brote COVID-19, calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Su Excelencia el Presidente de la República declaró a través del Decreto Supremo 104 del 18 de marzo del 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio de Chile por 90 días. Su publicación para las 346 comunas correspondientes a las 16 regiones del país, medida que fue prorrogada por los decretos 269 del 16 de junio del 2020, el decreto supremo 400 del 10 de septiembre del 2020 y el decreto supremo 646 del 9 de diciembre del 2020. Después tenemos que todo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Este último prorrogado hasta marzo del 2021 y actualmente estamos con un estado de excepción con fecha hasta el 30 de junio. Todo esto estaba hecho para... Disculpe, todo estaba para realizarlo presencialmente. Nosotros tenemos 1.800 sistemas que están bajo un organigrama que los componen directorios en los comités de agua potable y consejos de administración en las cooperativas. El promedio de edad son de 58 años hacia arriba. Digamos, tenemos una riqueza en potencia de vocación de servicio, pero no estamos preparados para tener un desafío en estos difíciles momentos que son las pandemias. Digamos, cambiar todo un sistema de toda una vida presencial para empezar a entender lo virtual. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Nosotros, no es fácil acceder a los modelos de educación virtual. Por demás, la calidad de la conectividad y el nuevo modelo de aprendizaje termina por desmotivar a nuestros dirigentes. Le tienen miedo a los computadores, le tienen miedo, además que se cae el internet, tenemos miles de localidades que no tienen internet. Las evidencias han mostrado que el impacto de la falta de presencialidad ha sido muy profundo y muy grave para nosotros, incluso en la parte interna. Hemos tenido, de parte de la subdirección, sin saber formalmente si está compuesta o tenemos el organigrama, convocatorias a nivel de nuestro país, con invitaciones para más de 800 personas. Ustedes entenderán que en las zonas rurales, la mayor parte estamos en cuarentena, no podemos moverlo. Y como indicaba anteriormente, nuestros dirigentes tienen más de 58 años, tenemos hasta dirigentes, gracias a Dios, de 90 años. Entonces ellos no pueden movilizarse, no pueden estar en nuestras oficinas. Así que los que puedan y tienen acceso a poder participar de estas capacitaciones virtuales son muy pocos, o los que están más cerca de la capital y los que tienen grandes cantidades de usuarios, y los que participan son los asesores y no los directores. La subdirección también los manda permanentemente para poder cumplir con la ley un montón de obligaciones, como la reforma de los estatutos de los comités y cooperativas, que van a ser las nuevas disposiciones que vamos a tener que estar cumpliendo con la ley 20.998 que regula nuestros servicios sanitarios rurales. No podemos renovar un estatuto si no podemos hacer asambleas generales presenciales. Los directores y los consejos están caducados.
la mayor parte de nuestros consejos y directorios están todos caducados. No podemos ni siquiera poder tener los balances al día porque tienen que ser aprobados por esta asamblea. Pero se logró una ley que hace una prórroga, que es la ley 21239, para todas nuestras organizaciones hasta mientras dure el estado de catástrofe. 3 meses después que se haya terminado el estado de catástrofe, nosotros vamos a tener los directorios para poder tener algunas cosas esenciales como mover los recursos que están en los bancos. Entonces, después, debido a todo esto, que está todo caducado, a nosotros lo están también pidiendo que por intermedio de un link, de una página web, ustedes entenderán que no hay internet, a nosotros nos cuesta mucho. Tenemos que inscribirlo en el registro de operadores. Y para poder estar en el registro de operadores, recién podemos optar al decreto de reconocimiento que entrega el Ministerio de Obras Públicas, y para poder tener la calidad de una licenciataria y ser un servicio sanitario rural. No podemos cumplir eso. Hay otra parte. También lo están pidiendo de una forma muy rara, muy rápida, que tenemos que tener los candidatos para que se postulen a los consejos consultivos nacional y regional. No podemos, no tenemos idea. Eso es algo que no se puede aplicar. La ley le da la facultad a la Superintendencia de Servicios Sanitarios Rurales, que lo ha llenado con un montón de requerimientos. Por ejemplo, la fiscalización de la continuidad del servicio, verificar la continuidad con los usuarios, fiscalizar la garantía de continuidad del servicio de agua potable, tanto como alcantarillado, manuales de agua potable. Quedó sin micrófono, parece, don José Miguel. Es su internet. Estamos con internet complicado. Elimine la cámara. Saca el video, se Ahora. mejora. Disculpe. Ahí lo escuchamos, don José Miguel. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, entonces, disculpen, ¿no? Nosotros, de todas estas obligaciones, ¿qué es lo que lo ha pasado? Las subdirecciones, que no sabemos si existen, porque nunca lo llegó un decreto, nunca lo llegó nada, los mandan correo y están diciendo que junto con saludarlo de acuerdo a lo indicado en el instructivo para la asesoría y asistencia a la unidad técnica, deberá solicitar de manera formal al representante de los comités y cooperativas, en caso de no recibir la información en un plazo de 30 días, deberá reiterarlo con copia a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, otorgando 15 días más para la entrega de la información y apersonarse en los comités o las cooperativas para obtener la información que se requiere. En caso que luego de la reiteración no se entrega la documentación requerida, informará de tal situación a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales por escrito. Eso es terrible. Saben ustedes que nosotros no podemos, no tenemos la herramienta para acceder a esta telecapacitación y todo lo demás. Como conclusión, la implementación de estas normativas serán en muchos sistemas impracticables y afectará directamente a nuestro funcionamiento, principalmente, pues un gran número de sistemas de agua potable rural no tienen señal de internet. O si la tiene, es de muy mala calidad y no permitirá realizar capacitaciones telemáticas. Con cero experiencia tenemos en estos tipos de capacitaciones. Situación agravada particularmente en la pandemia, debido al teletrabajo. Digamos, hay personas que han hecho algunos teletrabajos y a otros les ha costado mucho más. O que derechamente no tienen señal de internet, pues ninguna compañía proveedora del servicio
que preste el servicio que debe de prestar con la factibilidad que lo entrega. Nosotros tuvimos una mala experiencia con servicios puestos internos, donde como conclusión nos dimos cuenta que había más de 1000 comités que no tenían un buen internet y no podían implementar el sistema de boleta electrónica. Producto de la citada revisión, se ha constatado que la referida implementación de la ley 20.998 se hace impracticable en la mayoría de los casos de los sistemas de APR y además complica de manera significativa el adecuado funcionamiento y la provisión de los servicios de agua potable. Necesitamos una ley corta para extender el plazo hasta que nuestros dirigentes puedan participar en capacitaciones presenciales y estén preparados como lo indica la ley 20.998. Acá también, así muy ligera, me quedan 2 láminas, nosotros ustedes saben que con el apoyo de ustedes logramos una prórroga para no emitir boleta electrónica y esa dura hasta diciembre, digamos la última boleta que se puede dar en papeles en noviembre para entregarla en diciembre. Ya no queda nada y los sistemas están igual de complicados, siguen con mal internet y lo otro que nosotros no podemos, no tenemos la tecnología. Por favor, también ahí se necesita que lo apoyen con una ley. Otro tema y el último. ¿Saben ustedes que a nosotros lo están condicionando los proyectos de diseño y de mejoramiento en las regiones? Porque hay una obligación que tiene que cumplir el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Obras Públicas, que el comité o la cooperativa que tenga un mejoramiento parcial o integral tiene que contar con derechos de agua. Nosotros no tenemos, porque los acuíferos están cerrados y cada día llueve menos. Hace un tiempo atrás, ustedes aprobaron 12 litros provisionalmente para todos los APR que estuvieran en condiciones que no hubiera la posibilidad de tener derechos de agua para que obtuvieran los recursos y los mejoramientos de agua potable. Eso también, por favor, es muy importante para nosotros. Y lo último, para nosotros fue una mala experiencia. Prestamos servicios tan importantes, como dijo los doctores y los científicos, primero está el agua, después la vacuna y después el autocuidado. Pero lamentablemente a nosotros nadie los conocía. No los querían vacunar. Era terrible, nosotros atendemos gente todos los días. Presencialmente la gente del campo va a nuestras oficinas y no los vacunaron porque el Ministerio de Salud no los conoce. Y la subdirección poco hizo por ello, igual como por las boletas. Así que, bueno, eso es por el tiempo y le agradezco. Muchas gracias, don José Miguel, por esta exposición, en que nos queda muy claro las limitaciones reales que está teniendo la implementación de esta ley. Y por cierto, las barreras tecnológicas y de conexión, de conectividad que hay en todo nuestro país. Lo vemos día a día en nuestras regiones. Así que muchas gracias por esta exposición y estamos como comisión completamente disponibles para interceder. Aquí felizmente tenemos representantes del Ministerio de Obras Públicas que podrán, ¿cierto?, don Álvaro Sola, don Nicolás Rodríguez, también hacerse cargo de este planteamiento para hacérselo llegar al ministro Moreno, que fue nuestra voluntad que estuviese hoy día presente, pero creo que ustedes dos podrán transmitir esta enorme preocupación de los dirigentes de los servicios sanitarios rurales y también la propia de cada uno de nosotros que representamos regiones donde sabemos que está sucediendo esta situación. Así que no sé, ofrezco la palabra a alguna otra integrante de la delegación y si no a los colegas para algunas consultas, a don Álvaro Sola, a don Nicolás Rodríguez, para que pudiéramos ir avanzando. No sé, ¿algún integrante de la delegación o le doy la palabra inmediatamente al Ejecutivo para que se haga cargo? ¿Hay algo? Señora Adriana. Sí, don Miguel, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien. Bueno, gracias. Más para reafirmar lo que dice José. Nosotros sabemos que todos ustedes conocen sus jurisdicciones
Y la verdad es que ha sido realmente incómodo todo esto que está pasando. Ahora, nadie buscó traer la pandemia, pero la estamos sufriendo. Y quien más sufre son realmente los que están más apartados, los que están en más desventaja. Y es por ello que nosotros estamos en esta solicitud. Muchas gracias, don Miguel. ¿Hay alguien más de la delegación que quisiera hacer? Señora Yorki, tiene la palabra. Sí, agradecer por la acogida a todos los senadores y bueno, yo ratifico lo mismo que dice don José, porque es la realidad que tenemos en nuestros comités. Acá en la Araucanía también es una problemática el tema de la conexión. Tenemos muchos problemas, muchos adultos mayores a cargo de sistemas de agua potable con baja escolaridad, que eso también hay que tomarlo en cuenta, de que ellos no se manejan en un computador, apenas tienen un teléfono para poder comunicarse con ellos, donde a veces es también imposible por el tema de la conectividad. Entonces, esperamos que ustedes puedan acoger esta solicitud y apoyarnos, porque realmente estamos muy preocupados porque estamos perdiendo muy buenos dirigentes que ya están dejando los APR por esta misma situación, y que el tema que no podemos capacitarlos presencial, no podemos enviarles papeles, más papeles, más papeles, si ellos no los van a leer. Hay que explicarles fácilmente, personalmente, a los dirigentes, sobre todo en el campo. Aquí en la región de la Araucanía, ustedes la conocen, ustedes saben cómo es la realidad. Hay sistemas que están totalmente desconectados porque no tienen información de nada, menos de la ley. Entonces, le pedimos, como Araucanía, igual como asociación, que puedan escuchar nuestra petición. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señora Yorki. Ofrezco la palabra. ¿Alguna otra persona de la delegación? Sí, ciudad Adriana, Gustavo Flores, acá de la región del Biobío, de la asociación Biobío, para ratificar lo mismo, que es complicado en nuestra zona, como en todo Chile, porque nunca se pensó en esta pandemia, entonces estaban los planes como para capacitar personalmente, qué es lo que necesitamos. O sea, en el mundo rural es un poco más complicado y en este minuto es terrible. Así que no, le agradecemos de corazón que nos escuchen y que podamos solucionarlo. Eso no, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a entregar entonces la palabra a don Álvaro Sola y después a don Nicolás Rodríguez para que se hagan cargo de este planteamiento, y después a los colegas integrantes de la comisión. Don Álvaro tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio, si me permite, quería hacer una pequeña presentación muy breve para explicar el avance en la implementación de la ley y, por supuesto, hacerme cargo de lo que señaló José. ¿Usted me confirma si se ve en la pantalla, por favor? Se ve bien, muy bien. Perfecto. Bueno, tenía una muy breve presentación, voy a ir muy rápido porque hay varios temas que todos los conocemos y hemos hablado. Reiterar que el ministro tenía algunas labores de urgencia que tenía que atender y me ha pedido estar acá. La verdad que por mi cargo, evidentemente, yo soy el que maneja más directamente este tema. A ver. Bueno, respecto a la ley, don José nos señalaba lo largo que fue el proceso de implementación de la ley. Efectivamente, solo para recordar, la ley se dictó el 14 de febrero del año 2017. En la administración anterior hubo un trabajo de un ingreso de una primera versión del reglamento a la Contraloría del año 2017. Sin embargo, esta fue observada con varias observaciones de algunas bastante complejas, y por lo tanto se retiró el reglamento ese año y se comenzó a trabajar en una nueva versión. Hubo cambio de administración, conformamos un equipo con gente que evidentemente venía de la administración anterior, con un equipo nuevo y con las propias asociaciones. De hecho, con varios de los que están aquí nos reunimos muchas veces en las oficinas de la subdirección cuando la teníamos allá en Moneda, y trabajamos en responder y atender todas las observaciones de Contraloría. Había que complementar algunos procesos que no estaban completos. Eso se trabajó durante todo el año 2018 y 2019. Finalmente pudimos llegar a acuerdos en los temas más difíciles. Tal vez el que más tiempo nos tomó fue la segmentación, ¿verdad? La segmentación de sistemas mayores, medianos y menores.
finalmente llegamos a acuerdo. Entre marzo y diciembre fue un proceso largo, y tengo que reconocerlo. El proceso de firma del reglamento, el reglamento tenían que firmarlo los 5 ministros, y por lo tanto tenían que pasar por 5 fiscalías, y todas esas otras situaciones se atendieron, y finalmente se ingresó a Contraloría. Contraloría hizo algunos comentarios de legalidad, evidentemente, pero menores, que trabajamos con el mismo documento y pudimos finalmente lograr la toma de razón, y entonces la ley entró en vigencia, como decía don José, el 20 de noviembre del año pasado. Es decir, ya llevamos casi 6 meses llevamos 8 meses con la ley vigente. Ahora, no voy a entrar mucho en las características de la ley, todas las conocemos, que establece un marco regulatorio en el sector sanitario rural, que era el que faltaba. Tenemos un marco regulatorio en el sector urbano, y no teníamos un marco regulatorio general para el sector sanitario rural. Básicamente estábamos regidos por las resoluciones de operación, de aprobación de los proyectos y las resoluciones de funcionamiento del servicio de salud, y se había mantenido hasta la fecha un programa de agua potable rural, que en el fondo es un programa que lleva el Ministerio de Hacienda y que hay que estarlo revisando y evaluando cada año. Ahora esto cambia, hay una ley, hay una obligación del Estado respecto de mantener la asesoría, de mantener la inversión, y consagra el rol de las organizaciones sociales en los servicios sanitarios rurales. Ahora, por cierto que hay algunas obligaciones, y también es importante entenderlo, que la ley a lo que apunta es a el servicio al usuario final. Entonces, que es una cosa que a veces, claro, que evidentemente no resuelve los problemas de la subdirección y tampoco resuelve el problema de las organizaciones, pero sí apunta a que se mantenga el servicio a los usuarios rurales, y por eso es que hay varias obligaciones que le da a las propias organizaciones. Si bien le da un montón de derechos, también le da obligaciones, porque el objetivo de esa ley finalmente es que no existan ¿verdad?, discriminaciones, digamos, de un usuario contra otro, o que si hay un área que se está atendiendo que efectivamente se transforma, hay que establecer una serie de otras labores. Hay que hacer, en el caso de los sistemas mayores, hay que tener programas de inversión, etcétera, etcétera. O sea, le da varias responsabilidades a las organizaciones, pero también le da varios derechos, digamos. Y por lo tanto, para que finalmente el usuario final tenga el servicio, establece una serie de procesos que hay que cumplir. Evidentemente, y crea, por supuesto, la subdirección. Hay que señalar que la ley lo que crea es la subdirección con una serie de facultades, algunas nuevas, ¿verdad? Y crea el cargo del subdirector nacional, y le da la posibilidad después de seguir organizando la estructura interna, que básicamente es la misma que tenemos hasta la fecha, digamos. Eso no ha cambiado mucho. Esto es lo que las funciones que va a tener que tiene la subdirección, ¿verdad? Y por eso es que estamos en estos trabajos. Hay que tener un registro de operadores, tenemos que tener un programa de asesoría y asistencia, que es el que se mantiene. Tenemos que seguir haciendo el proceso de inversión pública, pero sí tenemos que empezar a agregar el tema del saneamiento, que es el tercer año, pero se agrega. Y por lo tanto hay que prepararse para eso. Tenemos que ver el tema de las licencias, que es uno de los temas que hemos hablado acá. Tenemos que prepararnos en temas técnicos, porque los proyectos que van a ejecutar también las otras organizaciones, municipios, gobiernos regionales, etcétera, no solo el del Ministerio de Obras Públicas, van a tener que tener una visación técnica de la subdirección. Eso significa que va a haber por lo menos una homogeneidad respecto de las soluciones técnicas, y se va un poco a ordenar el sistema, que a veces pasa que los proyectos con inversión pública quedan con estándares distintos, y eso, la idea es que esto también le da esa función a la subdirección. En el caso del saneamiento está al tercer año, pero también hay que prepararse para eso, hay que elaborar los manuales técnicos y todo, y termina la obligación de las empresas concesionarias de servicios, comunidades técnicas. Eso es lo que está básicamente en términos muy, muy generales. Un tema que lo mencionó don José, y que lo hemos trabajado, tenemos una mesa ya de trabajo hace rato en este tema, tiene que ver con las nuevas competencias que le da a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. La Superintendencia de Servicios Sanitarios, ¿verdad? No está el superintendente acá, pero yo lo puedo relatar, pero la superintendencia tenía hasta el 20 de noviembre la obligación de fijación tarifaria, revisión de los planes de inversión y áreas de concesión de alrededor de 52, 54 empresas sanitarias que operaban en los sectores urbanos. Con la ley, con la aprobación de la ley, amplía esto y le da algunas atribuciones y obligaciones a la superintendencia en otros temas que tienen que ver con la zona rural, es decir, amplía enormemente su ámbito de trabajo,
y van a tener básicamente que ejecutar 3 grandes temas. Uno, van a tener que trabajar en lo que tiene que ver con las tarifas. Van a tener que calcular las tarifas para todos los sistemas de agua potable rural, esto a partir del tercer año de vigencia de la ley, y va a ejercer atribuciones y facultades fiscalizadoras en términos de la calidad del servicio, esto que quiere decir que se facture de acuerdo a lo que está establecido, que se mantenga un servicio adecuado, que si la presión de diseño era 10 metros columna de agua, bueno, hay que mantenerla, que no haya corte, etcétera. Todos esos temas que hoy día tienen que trabajar, y por cierto también establece un rol, la posibilidad de multas, porque a veces pasa que la ley dice, mire, usted tiene que hacer esto, pero si uno no lo cumple no pasa nada. En el caso de la superintendencia, sí, la superintendencia está facultada para, tiene todo un proceso de que las multas se pueden y cambiar por capacitaciones, etcétera, porque igual la visión que tenía la ley y el reglamento es más bien de ir acompañando y generando las condiciones para que los servicios funcionen cada vez mejor. Ahora, para hacer particularmente las labores de fiscalización, la superintendencia y el reglamento establecen tienen que elaborar manuales previamente para poder realizar estas fiscalizaciones de manera que los fiscalizados sepan cuáles son los cuáles son las condiciones que de qué forma se van a medir estas condiciones de servicio. Y en ese trabajo ha estado no solo la superintendencia, también nosotros, el Ministerio de Salud, en una mesa que tenemos, y también las propias federaciones con las que hemos tenido reuniones para mostrar. Podremos discutir de si nos gustan o no los manuales, pero por lo menos de que sean, a ninguno nos han gustado mucho, digamos, pero se ha estado trabajando, digamos, en ese sentido. Establece normativa para los dirigentes, ¿verdad? Los comités de cooperativas siguen trabajando y siendo conformados de acuerdo a la ley 19.418, que es la de Junta de Vecinos, y las cooperativas se siguen rigiendo por la Ley General de Cooperativas. Entonces, no, en eso no cambia mucho. Sí cambia en particular para las cooperativas que tienen que adecuar sus estatutos, porque para ser parte de seguir teniendo asesoría y poder registrarse como operador, las cooperativas tienen que ser sin fines de lucro, ¿no? Porque son las únicas, bueno, los comités son por sí mismos sin fines de lucro, pero las cooperativas tienen que declararlo especialmente en su estatuto, porque las cooperativas pueden ser con fines de lucro, y por lo tanto ahí va a haber hay un cambio. Esta es la hoja de ruta que nosotros tenemos para los 2 primeros años. No quise poner todo porque esto es lo más relevante, en lo que estamos trabajando hoy día. Entonces es importante y voy a relatarlo. Tenemos que trabajar hay que, como decía, los servicios existentes por el solo Ministerio de la Ley son licenciatarios de sus servicios, pero tienen un plazo de 2 años para perfeccionar el registro en el registro de operadores, que tienen que básicamente cumplir tres condiciones. Tenemos que informar la clasificación inicial, de manera que sea menor, mediano y mayor, y eso de acuerdo al reglamento es de acuerdo al número de arranque, y eso parte de hecho la próxima semana. Empezamos a informarlo porque hay que hacer por correo certificado, estábamos viendo el tema de las direcciones ahí, pero eso ya básicamente todos lo conocen. Con eso se dicta el decreto de reconocimiento, que es el que señalaba don José. Los sistemas, por su parte, tienen que constituir su fondo de garantía, que es el que establece la ley, que es un fondo que les tiene que permitir poder operar durante 90 días, si es que hubiera algún problema muy grave, que vaya que ahora sí se aplicaba, ¿no? Cuando se ideó esto no se sabía que íbamos a tener una situación como la que estamos ahora. Tiene que realizar un inventario de los bienes indispensables, digamos, porque los que son propios, los que son aportados por el Estado, y nosotros, la subdirección, tenemos que implementar los programas de asesoría y asistencia, tenemos que implementar un programa de regularización de obras y derechos de agua, que debo decir que ya tenemos un departamento en esa área trabajando. Tenemos que además convocar, y esto es una obligación que está establecida en la ley, convocar a las elecciones para el Consejo Consultivo, y tenemos que definir también el término de los trabajos que hacen las empresas sanitarias progresivamente para que finalmente terminen sus labores. Y ya después viene el trabajo para el tercer año, que es se inicia el proceso de fiscalización tarifaria, se empiezan a elaborar los planes de inversión, y ya ahí en 2023 terminan todos los convenios con todas las empresas sanitarias que estén vigentes a esa fecha. Entonces, esta es la gran hoja de ruta en los temas que tenemos que ver. Es mucho trabajo, ¿sí? Nosotros lo sabemos. Ahora, antes de entrar al tema de los avances, solo señalar, este tema nosotros lo venimos trabajando con las asociaciones, con FENAPRO, con AGRESAP, con APRIN, con FESAN, desde el año 2018, cuando nosotros iniciamos nuestra labor aquí en la administración. De hecho, el año 2019
Solo el año 2019, presencialmente, tuvimos 28 talleres solo de implementación de la ley, o sea, exclusivamente para hablar de este tema. Yo fui a una decena de estos, a los lugares bastante escondidos, algunos, porque había que estar directamente. Tuvimos 24 talleres para los dirigentes nuevos, 23 talleres regionales. Solo el año 2019 tuvimos 8.160 dirigentes asistiendo a estos talleres, presencialmente. El año 2020, por cierto, ya fue más complejo. Como bien decía ahí, empezamos con los talleres ya, algunos talleres presenciales, pero al final la gran mayoría fueron talleres online. Nosotros, la verdad que inicialmente teníamos pocas expectativas de una buena asistencia, pero la verdad que nos sorprendimos muy gratamente. Tuvimos 21 talleres en total, con un total de 1.000 asistentes conectados. Por supuesto que nos hubiera gustado tener más, pero fue como la primera experiencia. La verdad que hemos tenido una buena talleres con mucha gente. O sea, el taller más grande en Los Lagos teníamos 140 personas. Y ya este año hemos realizado unos 5 o 6 talleres en las regiones, reforzando el tema de la ley. O sea, lo que quiero decir con esto es que todas estas obligaciones que teníamos todos, digamos, los comités y las cooperativas y la propia subdirección, son cosas que todos sabíamos que iban a pasar. Y por lo tanto, sin perjuicio de que entendemos, y a nosotros nos ha pasado lo mismo, de que hay una situación especial. Pero bueno, el tema, y lo comentábamos ayer en una reunión que tuvimos con FENAPRO, es que lamentablemente, para bien o para mal, hay una ley, y nosotros, nuestra primera obligación es hacer todo lo posible por cumplir esa ley. Entonces, en ese sentido, hemos avanzado en algunos temas relevantes que voy a pasar a señalar acá. Son muy poquitas láminas, pero les pido un poquito de paciencia. Primero, en el tema del registro de operadores, como les digo, como les decía, los comités cooperativas que se encuentran prestando servicios al momento de entrar en vigencia de la ley, se entienden licenciatarios por el solo Ministerio de la Ley. Por lo tanto, son licenciatarios hoy día. El tema es que la ley establece un plazo para que tengamos toda la información mínima necesaria para poder emitir el decreto que los reconoce como tal. Y hay 2 años de plazo para poder acreditar lo que se señala ahí. La información general del servicio, qué es lo que hay, qué es lo que existe, que en general todos lo tienen, nosotros y ellos. Evidentemente, acreditar la vigencia de la personalidad jurídica, la prestación efectiva del servicio, que lo hacemos nosotros, porque esto finalmente es un decreto que reconoce a esa persona jurídica como el único prestador de servicios sanitarios en ese sector. Y por lo tanto, si alguien va a pedir una factibilidad, tiene que pedírsela a ese prestador, no a otro. Y el tema más relevante es la definición del área en que se presta el servicio, que es un plano, digamos, básicamente, un plano, un área, el territorio en el cual están estas obligaciones y estos derechos. Una vez que eso se haga, va a estar, se inscribe en el registro y se formaliza la licencia. ¿Tiene efectos en no inscribirse? Por cierto, porque si no se inscribe antes de los 2 años, es decir, antes del 20 de noviembre del año próximo, 2022, entonces nosotros, por un lado, se suspende la licencia, y si en 6 meses no se regulariza, se puede llamar una nueva licencia, es que se conforme una nueva organización y que esa organización sea el licenciatario. Entonces, por eso es que es tan relevante el tema que está en el reglamento y está en la ley. ¿Qué tenemos ahí? Ya tenemos el procedimiento de inscripción, ya lo comunicamos a los directores regionales, está disponible en la web, lo hemos comunicado vía correo electrónico a todas las organizaciones, el 90% de las organizaciones tienen correo electrónico y les ha llegado. También esto mismo lo hemos señalado varias veces, tanto en los talleres, ahora online, digamos, pero lo hemos estado elaborando. Y por otro lado también no hemos dejado hacer el trabajo, porque nosotros a las unidades técnicas les pedimos la elaboración de las carpetas iniciales, de manera de poder entregarle esta información a los comités de cooperativas, particularmente el plano, que yo diría que es lo más relevante, de manera que tengan el insumo para poder hacer el registro. Nosotros esperamos que en el transcurso, estimo que un par de meses, les van a estar llegando estas carpetas y ya se puede iniciar el proceso de inscripción. Y por cierto, continuar con la difusión de estos temas por el momento a través de talleres online, y donde podamos hacerlos presenciales, que es lo que a nosotros nos interesa, pero tenemos que cuidar el tema de los aforos. Entonces, es un tema no menor. Respecto a la clasificación de los sistemas sanitarios rurales, recordar que los servicios sanitarios están clasificados en menores, medianos y mayores.
hasta 300 arranques es la primera clasificación. El 77% de los sistemas hoy día es menor, y así se les va a informar. La gracia de ser menor es que quedan eximidos de realizar el programa de inversiones y mantener un fondo de reserva para la reposición y ampliación a largo plazo, y por lo tanto es importante declarar quiénes sí van a tener que hacerlo y quiénes no. Pero basta saber su registro y usted sabe dónde está, porque si tiene más de 300 arranques, claramente no es menor. Y no hay problema. Pero nosotros a partir de este mes ya vamos a iniciar la comunicación de la clasificación vía correo certificado y correo electrónico, de manera que les va a empezar a llegar en qué están, ¿eh? Cómo quedan clasificados, pero la verdad que, insisto, cualquier dirigente sabe cuántos usuarios tiene y con esta división sabe cómo está clasificado. El tema que señalaba don José respecto a los consejos consultivos, efectivamente el consejo consultivo es, diría yo, la institucionalidad que se crea en la ley para la participación de los dirigentes y dirigentes en el tema y poder incidir en la política de asesoría y asistencia. Es una organización muy relevante que tiene como objetivo, como digo, la orientación de la política de asesoría y promoción, y además, si bien tiene carácter consultivo, es el que aprueba el plan de capacitación de la región o el plan de capacitación nacional, dependiendo de cuál es la institución. Entonces, es relevante. La ley establece que es un comité bipartito, en el fondo, conformado por representantes del Estado, ministerios que participaron en la ley, y de los municipios, por otro lado, las asociaciones que más municipios tengan en cada una de las regiones y a nivel nacional, y por representantes elegidos por los propios comités de cooperativas. Entonces, ahí es donde se genera la participación de los dirigentes. Son 9 dirigentes nacionales, son hasta 7 dirigentes en las regiones. Y la ley establece que tiene que sesionar por primera vez dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta ley. Es decir, nosotros tenemos que tener la primera reunión de los consejos consultivos nacionales y los regionales antes del 20 de noviembre de este año. Y para hacer eso, hay que tener elegidos los dirigentes, y es lo que estamos trabajando hoy día, porque a más tardar el 9º mes de la entrada en vigencia de la ley, hay que realizar el proceso eleccionario nacional y regional. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? A la fecha ya se dictó la resolución que aprueba las bases para el proceso eleccionario, otro proceso eleccionario. Recordar que para las regiones es elección directa, es decir, por votación de los dirigentes personal. En el caso de las nacionales se pueden inscribir por lista y se aplica el método de D'Hondt. Entonces vamos a tener que llevar adelante otra elección para los que estamos votando este año. Además estamos en este tema, van a tener que votar por su dirigente que van a representar. Tenemos hoy día el calendario, es que, por cierto, estamos en la etapa de difusión. Nosotros estamos empezando la próxima semana con talleres en cada uno, pero estamos con las acreditaciones de los electores, es decir, cada uno de los comités debiera señalar quiénes son las personas que van a representarlo en términos de la votación, porque es un voto por comité, pero tienen que decirnos, mire, va a votar don Pedro o doña Juanita, y ese día irá don Pedro o doña Juanita a votar. Tenemos que publicar posteriormente cuáles son las organizaciones que quedan acreditadas. Las elecciones están programadas para el 21 y 22 de septiembre, y la publicación de los resultados el 28 de septiembre, con lo cual ya podríamos sesionar, si todo se cumple, por supuesto, y todo sigue su curso normal. Insisto, esto es parte de lo que está establecido en la ley, los plazos son legales, y nosotros estamos haciendo todo para cumplir. El otro tema, factibilidades técnicas de conexión, también es un tema que estamos trabajando. La ley otorga a la licenciataria ahora la facultad de otorgar sus licencias, por lo cual tiene que conocer cuál es su capacidad. Y por supuesto es un cambio importante, porque hoy día lo hace las direcciones regionales. Sin embargo, estamos ahora implementando un procedimiento piloto tanto en la metropolitana como en O'Higgins, para que después poder difundirlo al resto de las regiones, en esta idea de que las cosas se hagan progresivamente. Estamos ya en un trabajo bastante intenso en este tema, y ya la última semana de junio empezamos con las capacitaciones a nivel regional. Insisto, esto en O'Higgins y en metropolitana ya se está operando de esta forma como un piloto, para poder detectar los ajustes que haya que hacer a los procedimientos y no tener grandes problemas. Por cierto, que también estamos trabajando en paralelo, emitiendo nosotros la factibilidad, o sea, no ha sido de golpe y porrazo. Y uno de los temas también que se ha señalado y que es relevante destacarlo, tiene que ver con el término de los convenios con las empresas sanitarias. Se termina, de acuerdo al artículo 9,
la obligación que está establecida en la ley 19.549, que señala que son las empresas las que pueden operar como organismos técnicos del Estado y por lo tanto tienen que dejar de operar. Sin embargo, la misma ley establece un procedimiento que permite que esto sea progresivo, entonces indica que los convenios se extinguen de acuerdo a los plazos que estén convenidos a la en vigencia de la ley y se pueden ampliar por una única duración adicional de hasta 2 años para poder ir transfiriendo todas estas actividades que hacen las empresas sanitarias a la propia Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. ¿Qué es lo que tenemos hasta la fecha? Primero tenemos, bueno, 2 regiones ya que no tienen convenio, que es Antofagasta y Atacama. En septiembre termina el convenio de la empresa en Magallanes, que se definió no renovarlo, de manera de incorporar una empresa adicional. Y se renovaron el resto de los convenios con las fechas que se señalan ahí, pero incluyendo cláusulas que permiten el traspaso progresivo de las funciones. O sea, lo que no queremos es que esto se corte y de un día para otro tengamos que asumirlo, sino que va a ser progresivo. Y particularmente como ustedes saben, los convenios tienen 2 grandes áreas. Un área es la asesoría y asistencia, digamos, que se visita los equipos de gestor comunitario, asistente social, con un contador y con un electromecánico, que es como el equipo base. Y por otro lado está el área de gestión de proyectos, es decir, llevar adelante, realizar las licitaciones, llevar adelante las inspecciones y ejecutar los procesos. Entonces, los contratos, si bien están ampliados en su mayoría por 2 años, insisto, de las 16 regiones son 12 las que quedarían con esa posibilidad. Entre medio está no solo la posibilidad, sino que en algunos casos el efectivo término de las labores de asesoría, de manera que los equipos de asesoría y asistencia que hoy día tienen la unidad técnica dejan de operar y nosotros vamos tomando progresivamente, ya sea por provincia o por cierto número de sistemas, vamos tomando las labores de asesoría. La gracia de hacerlo de esta manera es que primero nos permite que esto sea progresivo, que no sea un cambio intempestivo. Por otro lado, ir completando también progresivamente las capacidades de la subdirección y por otro lado también que en el fondo que los usuarios, en este caso los comités cooperativos, no sientan el traspaso, no vean que de repente todo se acaba, sino que en el fondo que sea una cosa progresiva para poder dar continuidad. Un día lunes puede terminar el convenio, pero podemos tener un problema que hay que ir a atender igual, y esa es un poco la idea. Para poder hacer... Don Álvaro, estamos como en el tiempo destinado a la comisión a este tema, entonces te pediría que pudiéramos ir resumiendo. Sí, 2 minutos, o sea, 2 láminas y termino. Solo para decirlo, en el caso de la subdirección, para poder hacer esto, tenemos que aumentar las capacidades, por lo tanto hay un programa de aumento de la dotación, que es el que se señala en la lámina más abajo. Hoy día tenemos una dotación de 37 vehículos, debiéramos este año aumentar el próximo año, dependiendo de la ley de presupuesto, aumentar en otros 16. Las sanitarias hoy día tienen alrededor de 100 vehículos, para que se den una idea. Ya se han habilitado oficinas regionales nuevas en Calama, en Aysén, más algunas remodelaciones en Tarapacá, Santiago, Puerto Montt y Magallanes, y también tenemos oficinas abiertas en Illapel, que hay que mejorarla, pero tenemos en La Ligua y tenemos en Castro. O sea, es decir, este crecimiento tiene que ver no solo con sacar el contrato con la sanitaria, sino que también con aumentar progresivamente las capacidades, y para eso hay que tener espacios, computadores, vehículos, etc. Eso es, señora presidenta, yo atento a cualquier duda. Muchas gracias, don Álvaro Sola. Yo le quiero preguntar directamente si hay disposición del MOP a hacerse cargo de postergar la aplicación de esta ley que han planteado hoy día directamente los dirigentes de los servicios sanitarios rurales de todo el país, particularmente en los aspectos más complejos, como son los consejos consultivos. Entonces, en su exposición no siento que se haga cargo de este planteamiento y de la realidad en que va a tener que empezar a operar esta ley. Así que quizás podríamos recibir una muestra de disposición a esta preocupación, que también la compartimos. Senadora Allende. Presidente, en la misma línea, primero saludar a quienes nos han acompañado, a todos los dirigentes, y sus exposiciones han sido muy claras.
Yo creo que aquí tenemos una dificultad, yo no sé, hay una cierta contradicción entre la realidad que viven los dirigentes que ellos expresan y lo que nos señala don Álvaro Sola, en el sentido de que yo veo que ve como con cierto optimismo, por decirlo de alguna manera, como si realmente estuviera avanzando muchísimo en términos de la digitalización y pasar de lo presencial a lo virtual, y no es la realidad que nos han mostrado nuestros dirigentes. Yo creo que ellos tienen la experiencia cotidiana, por lo tanto yo diría que ahí hay una cierta contradicción que hay que hacerse cargo. Yo no sé con claridad cómo podemos realmente verificar que exista una verdadera capacitación, digitalización y traspaso de estas capacidades, digamos, más allá de las dificultades reales de conexión. Si nosotros sabemos que en el mundo rural, justamente donde se dan las mayores dificultades, miren, si hay dificultades que muchas veces tenemos nosotros en los centros urbanos, calculen lo que se significa en los centros rurales, en la vida rural. Entonces, de verdad, no es solo un tema de capacitación, sino la dificultad real de conexión. Eso es lo primero. Lo segundo, yo, aparte de conocer la disposición, yo creo que deberíamos oficiar nosotros igual al Ministerio de Obras Públicas para saber justamente cuáles son los avances reales, cuántos realmente están registrados, cuántos realmente han podido pasar estas etapas y estos procesos y todo lo que esto conlleva, y la disposición efectivamente de poder prorrogar, porque yo creo que, no sé, me imagino que toda la comisión estará de acuerdo de que no tiene mucho sentido seguir manteniendo exigencias que a veces se hacen incumplibles. Y se hacen incumplibles justamente por todas las condiciones de lo que hemos hablado. Entonces yo creo que es importante poder oficiar para mostrar la voluntad de esta comisión de que nosotros estaríamos, digamos, por ver efectivamente una prórroga y dar todas las condiciones para que los dirigentes puedan efectivamente estar capacitados. Pero estar capacitados no significa más manuales y online, sino que estar capacitado significa buscar la forma en que esto pueda combinarse entre lo presencial, aunque requiera mucho más trabajo y aunque haya foros limitados, pero buscar la manera que esto pueda ser más presencial, sobre todo aquellos que tengan a lo mejor menos condiciones para poder hacerlo online. Yo creo que es bien importante, presidente. Gracias, senadora Allende. Creo que podríamos plantear en el oficio que usted propone, que yo comparto, plantear que se establezca un programa de trabajo, ¿cierto?, desde el MOP con los dirigentes de los servicios sanitarios rurales para definir un programa de implementación de la ley en pandemia. Porque, por cierto, hemos trabajado en muchas iniciativas legales, propuestas, que son muy generales y para tiempos de normalidad. Entonces, quizás podríamos solicitar en ese oficio, para manifestar nuestra opinión, en el sentido que dice la senadora Allende, de que se prorrogue la aplicación de la ley, pero además pedir un programa de trabajo especial de implementación de la ley en medio de la pandemia, y que esto signifique, por cierto, revisar en qué sectores hay conectividad a Internet, en qué sectores no hay, cómo se capacita, etcétera. Porque estamos en una situación excepcionalísima, y no sabemos hasta cuándo dura esta situación. Le doy la palabra al senador Letelier, y vamos al senador Allende, le pido si pueda reemplazarme. Sí, por supuesto, presidenta. Muchas gracias. Sí, senador Letelier, la palabra. Gracias, presidenta. Quiero primero saludar a los dirigentes, a los representantes del ministerio, a todos los colegas, a los asesores. Mire, si hay alguna ley que fue producto de los dirigentes que empujaron para sacar adelante la ley de servicios sanitarios rurales, son los dirigentes que aquí están presentes y algunos que faltan. Una de ellas que incluso fue electa como constituyente, la señora Gloria. Estamos hablando de dirigentes que pelearon por sacar esta ley. Y por ende, quiero constatar que la petición que han hecho es de responsabilidad. No es porque no quieran la ley, no es porque no quieran avanzar, al contrario, es porque no hay condiciones objetivas. Y yo creo que eso es lo principal a constatar. Ellos son los principales responsables. A mí, sí, se oye mal, Juan Pablo. La pelea por el regla. Juan Pablo, no sé qué pasa con la conexión. Muy activo. Y quiero, en la persona de José Miguel y todas las dirigentes y dirigentes. Perdón, yo no sé si los demás oyen bien, pero yo no oigo a Juan Pablo. No, se escucha muy despacio, Juan Pablo. ¿Puedes subir el volumen? Es que podamos no se oye, Juan Pablo. Si se necesita una prórroga
de qué normas legales pedir a la Secretaría que las puedan identificar. Yo creo que todas esas materias son iniciativas nuestras, por ende proponer junto con el oficio, el estudiar como comisión y otros, el que podamos presentar este proyecto para dar el respiro temporal que se necesita, que creo que sería muy importante. Nuevamente agradecerle a la comisión y a los dirigentes por estar abordando este tema. Muy bien, yo lamento que hubo un momento en que no escuchamos al senador Letelier, pero entiendo que está claro que además del oficio está de acuerdo, es pedirle a la Secretaría que revise exactamente cuáles son los puntos específicos que hay que solicitar esta prórroga y cuáles serían, además nosotros en el oficio, como ya se dijo, queremos más información y al mismo tiempo que pedir y solicitar de que ojalá la subdirección pueda informarnos con más detalle un programa específico de capacitación, de digitalización y también las dificultades reales de conexión que tenemos, porque vuelvo a insistir, los dirigentes, decía muy bien el senador Letelier, fueron absolutamente activos partícipes para esta ley. Por lo tanto, obviamente que ellos saben que con esta ley tienen más experiencia y también más obligaciones, pero por lo mismo necesitan las mejores condiciones para poder aplicar una ley de la cual ellos se jugaron tanto, pero hoy día, con la situación que nadie puede prever de pandemia, obviamente ha generado muchísimas dificultades. Entonces, creemos nosotros que es muy importante y creemos, don Álvaro Sola, le agradecemos su presentación, de que ojalá el Ministerio de Obras Públicas tome, o la subdirección, si vamos a hablar ya en la actualidad, la subdirección, tome nota de todas estas dificultades y nos entregue esta información detallada y también pueda percibir el ánimo que tenemos como comisión, de que es apoyar a estos dirigentes, lograr que esta ley salga adelante, pero con realismo en el sentido de, con las condiciones reales que hoy día están. Dificultad de la conexión, desconocimiento, tecnologías que no necesariamente llegan a todos, o que son de conocimiento de todos y de todas, y poder salir adelante, digamos, en las propias obligaciones que esta nueva ley ha establecido. Miren, nos demoramos en el reglamento, como aquí se dijo, prácticamente más de 2 años. Bueno, con mayor razón, el momento de aplicarla, uno puede decir, se puede prorrogar porque no es ahora que tiene que entrar la velocidad, sino que la efectividad de esta ley, que es lo que buscamos todos nosotros, un mejor servicio y acceso al agua, y que los dirigentes que lo hacen sin fines de lucro estén capacitados y tengan las mejores condiciones para dar el mejor servicio, que es lo que los motiva. Ser dirigente de un sistema rural, digamos, de gestión del agua, no es fácil. Es algo que los dirigentes lo saben mejor que nadie. O sea, ellos lo hacen motivados por el poder entregar este servicio y realmente significa un montón de sacrificios, dificultades, problemas y malos ratos, digamos las cosas como son. Entonces, con mayor razón tenemos que explicarle todos los elementos. Así que a mí me gustaría mucho que, digamos, la comisión aprobara este oficio. Está el senador Castro, está el senador Latorre. Les ofrezco la palabra si quieren decir algo o si suscriben el oficio. Que la Secretaría entonces lo componga. Aquí en qué términos lo vamos a hacer. Dicho sesión para que pueda transmitir, digamos, la situación que nosotros tenemos en relación a esto. No sé, senador Castro, si me está pidiendo la palabra, perdón. Sí. De acuerdo con el oficio. Sí, presidenta. O sea, autorizar el pedir mandar este oficio. Lo importante es saber las atribuciones si el Ministerio de Obras Públicas tiene las para poder prorrogar, porque si ley, un tema habría que arreglarlo y eso es importante que lo vea. Eso, presidente. Tiene razón, habría que ver bien efectivamente las condiciones que se podría ejercer, si existe o no las condiciones o va a requerir una ley. Senador Latorre, ¿usted estaba pidiendo también la palabra? No, presidenta, gracias. Junto con saludar a los dirigentes y obviamente respaldar el oficio, y me parece muy pertinente el que si hay iniciativa parlamentaria en alguna propuesta de ley que ayude a resolver esta situación, lo podamos hacer en el corto plazo, y en eso toda la disposición también a impulsar aquello. Muy bien, sí, yo creo que es bien interesante que nosotros exploremos efectivamente en materia de ley, ver cómo podemos
con nuestros asesores buscar la posibilidad de ir estudiando efectivamente una iniciativa parlamentaria que nos permita, o bien con el patrocinio del Ejecutivo. Yo creo que esto es bien urgente. Lo que yo quiero transmitir, aparte del acuerdo entonces que tenemos con el oficio, es la urgencia que esto tiene, porque entiendo que los plazos se van acortando y necesitamos que esto resulte bien. Fue demasiado larga la espera, fue difícil salir con esta ley, y necesitamos que sea bien ejercida, porque es muy frustrante haberse jugado tanto tiempo por una ley y nos demoramos tanto en el reglamento para que finalmente no se pueda aplicar como debió haber sido o como tiene que ser. Entonces, queremos transmitir este sentido de urgencia para que don Álvaro Sola tome nota y lo pueda a su vez transmitir a las autoridades de su dirección. Don Álvaro, usted está pidiendo la palabra, encantada. Senadora, muchas gracias por su intermedio nomás. Bueno, primero agradecer todas las presentaciones. Nosotros no solo tenemos la mejor disposición, nosotros de hecho ya tenemos, justo ayer, digamos, tuvimos una reunión con FENAPRO y establecimos entre todos los acuerdos trabajar en estos temas, ir viendo también cuáles son las dificultades, porque para nosotros, así como lo es difícil para los dirigentes, también es para nosotros que tenemos la obligación de difundir esto. Tenemos solo señalar que, por cierto, tenemos la mejor disposición a conversar y analizar este tema, y si está el apoyo, por supuesto, parlamentario en esto, nosotros entendemos que se requiere una ley corta, no es posible, nosotros no tenemos las atribuciones por eso estamos trabajando aceleradamente para tratar de cumplir con todo lo que se nos exige. Más que optimismo, créame que es puro esfuerzo tratar de cumplir esto. Sabemos de las necesidades que hay en las regiones, también de las expectativas que hay no solo en los dirigentes, sino también en los usuarios, de entender que hay una ley que está vigente y que de alguna manera también a ellos los protege. Pero, por cierto, nosotros encantados de trabajar no solo con AGRESAP, sino que con FENAPRO y con todas las organizaciones para poder... De acuerdo, pero hay una cosa, don Álvaro, que es muy importante, porque el Ejecutivo, digamos, es probable que tenga las facultades para una ley corta, que no sé si como nosotros como parlamentarios vamos a tener... Nosotros también. Nosotros también en esta en materia. conjunto para hacerlo lo más rápido, como acaba de señalar el senador Letelier. Entonces yo sugiero de que rápidamente podamos también abocarnos con apoyo de la Secretaría, de ver efectivamente cuáles serían los términos en los cuales tendríamos que hacer una ley corta, rápida, que ojalá también el Ejecutivo patrocine para que salga con mayor rapidez y no tengamos dificultades. Yo creo que es muy importante comprometernos con esto, porque es la única manera que yo veo que podamos apoyar las inquietudes que han manifestado todos los dirigentes que se han hecho presentes en esta sesión. Así que yo creo que es muy importante revisar esto rápidamente con apoyo de nuestra Secretaría aquí y los asesores, y ver efectivamente en qué términos podría darse una ley corta, y esperamos que el Ejecutivo también esté de acuerdo al respecto, y eso facilita la tramitación. Si no hay más palabras, dicho aquello, sí, José Miguel quiere decir algo. Adelante. Senadora, gracias. Disculpe, cortito. Nosotros le agradecemos de verdad, de corazón. Yo represento a miles de dirigentes, los que están allá por el lado de Iquique, con la misma frontera con Bolivia. Hemos estado ahí trabajando con esos servicios, como el del Karen Mapu, que está ahí frente de Puerto Montt. Hemos andado en Aysén. Esto, lo que ustedes lo están apoyando, es fundamental, porque también estamos de acuerdo que tenemos que ir mejorando, irlos preparando de una mayor, más profesionalmente, pero las condiciones no se dan. No es que no queramos, sino que no se dan. Y prueba de ello, que también por favor consideren que el servicio de impuestos internos hicimos, pero una guerra, no fue una batalla, y ganamos solamente una batalla. Demostramos con oficio más de 1000 comunidades en Internet, y eso está hasta diciembre. Tenemos otro problema ahí, y las pobres comunidades que las dirigen sus dirigentes por vocación están asustados por la pandemia, por el COVID, y más encima por todas estas obligaciones. Yo le doy 1.000.000 de gracias. Nosotros vamos a seguir preparando a nuestros dirigentes. Muchas gracias.
Pues bien, muchas gracias a usted, don José Miguel. Por eso también decíamos que es muy importante la información real de las comunidades sin conexión, porque la verdad es que todo esto queda, digamos, a nivel de voluntad, pero no con realismo, si no hay conexiones muy difíciles que la gente pueda seguir estos procedimientos. Y lo que acaba de señalar es bien importante. Quizás también deberíamos oficiar al Servicio de Impuesto Interno qué puede ocurrir con respecto al plazo que vence de la boleta electrónica para aquellos casos. Nosotros ya pedimos una prórroga una vez y se consiguió. Entonces, saber qué es lo que puede pasar cuando no se ha podido efectivamente o no se va a poder cumplir con aquello. Creo que también sería importante, para que tome nota la Secretaría, poder oficiar al Servicio de Impuesto Interno y ver qué está pensando o cómo flexibilizar o qué se puede hacer en relación a la boleta electrónica, que, como ya hemos señalado, es difícil su implementación. Muy bien, si no hay más palabras, yo quiero agradecer a todos los dirigentes que se han hecho presentes y dirigentes que estuvieron con nosotros, de distintas regiones del país, pero todos tienen la misma causa común, digamos, saben perfectamente lo que es la queja. Por cierto, agradecerle a don Álvaro Sola, toda su disposición a acoger estos planteamientos, a la Secretaría, esperamos que recoja el oficio o los oficios que estamos dentro, y por cierto, la presencia del senador Letelier, que además representa la región de O'Higgins, que entiendo es una de las regiones pilotos, según nos acaba de explicar don Álvaro, junto con la región metropolitana. Sin más, dicho todo aquello, agradecer la participación de todos y cada uno de ustedes y levantamos la sesión. Muchas gracias. Señora presidenta, hay un punto 2. Dígame. Ah, perdón, dígame. Sí, hay un punto 2. El profesor Sariego, perdón. Sí, de la Universidad Técnica Federico Santa María, va a exponer respecto a una propuesta que busca dar solución al problema de la escasez hídrica, y antes de eso había adelantado la senadora Muñoz que una vez terminado el punto que acabamos de culminar, Nicolás Rodríguez va a señalar cuál sería el plazo por el cual vamos a pedir la prórroga para despachar el informe complementario en materia de desalinización. Muy bien, entonces, muy bien, Nicolás Rodríguez, y todas mis excusas, profesor, la verdad es que mil disculpas, además que yo había dicho que a las 11 tenía un compromiso y no me di cuenta, digamos, que teníamos el punto 12, que todas mis excusas, iba a seguir después el senador Latorre. Don Nicolás, rápidamente. Presidenta, muchas gracias por la palabra. Agradecer también a Jorge Genske por las conversaciones respecto al mismo punto. Respecto a esto, me gustaría hacer dos precisiones. Uno, primero, respecto a lo conversado recientemente de la ley corta. Conversé recientemente con el subdirector para que nos reunamos, quizás sería bueno que también conversemos con el ministro de la materia para ver de qué manera apoyar a esta ley corta, específicamente en el tema de los consejos consultivos, que es lo que está solicitando específicamente José Miguel en representación de los demás APR. Respecto al segundo punto, también está presente Carlos Estede, a quien veo, y entiendo que conversó con Óscar Cristi y Eduardo Pérez para ver los tiempos aproximados para la presentación de el proyecto o el articulado propuesto. Entiendo, Carlos me podrá corroborar, que tal vez en el plazo de un mes podríamos presentar el articulado para luego ustedes procedan a la votación y la redacción del informe por parte de Secretaría. A eso habría que sumarle a este mes, tal vez con un plazo de 2 meses sería razonable. No me quiero meter en el tiempo de votación de ustedes, pero creo que en un mes se podría presentar algo por parte de los asesores. Tal vez también, y esto lo conversé con Óscar Cristi, en plazo de 2 semanas más podríamos presentarle a la comisión un avance, mostrar los puntos en los que se ha llegado a acuerdo y los puntos en los que todavía falta desarrollo en las siguientes 2 semanas. Esa sería la propuesta. Tal vez de aquí al 31 de agosto podríamos tener cerrado este proceso. También está conectado Eduardo Pérez, que podrá corroborar lo que acabo de mencionar. Eso, Presidenta. Muchísimas gracias por Muchas gracias, don Nicolás. Estamos claros. Yo creo que es más prudente, pero eso lo podemos ver después con la Secretaría para no perder más tiempo. Probablemente sea 2 meses lo adecuado para no estar acá volviendo a tener que pedir otra prórroga, porque y también de acuerdo que nos muestren el avance en 15 días más, creo que es muy indicado. Así que eso lo terminamos de resolver con la Presidenta y con la Secretaría. Muchas gracias por la información. Y sin más, entonces, agradeciendo una vez más la presencia de los dirigentes y como don Álvaro Sola, pasamos al segundo punto de la tabla. Por cierto, si los dirigentes se quieren quedar, están invitados, pero tenemos un segundo punto de la tabla. Perfecto. Perdón, Presidenta, entonces ¿se acordaría solicitar la prórroga en los términos planteados? Sí, yo creo que más bien meses, porque si lo hacemos... Sí, perfecto, el 31 de agosto. Perfecto. Exacto. Así se acuerda, de acuerdo. ¿cierto? Sí. Senador Castro, bien.
Pasamos al punto 12, señora presidenta. Pasamos al punto 2, exacto. Don Pedro Sariego entonces va a dar a conocer una propuesta que busca dar solución al problema de la escasez hídrica, el profesor de la Universidad Federico Santa María. Don Pedro, al entregarle la palabra y darle la bienvenida, nuevamente mi disculpa, una consulta. ¿Cuánto tiempo calcula usted que es su exposición? La exposición no se va a demorar más de 15 a 20 minutos. Perfecto. Lo que pasa es que, como yo había explicado, había otro compromiso previamente en mi caso, pero va a seguir el senador Latorre, pero lo decía porque si necesitase incluso más tiempo, bueno, se podía ver de que concluyera en esta sesión o incluso a lo mejor invitarlo nuevamente. Adelante nomás, parta nomás. Muchas gracias. Bueno, decirles que este tema... ¿Se ve, cierto? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno, un tema que estamos viviendo en tiempo real en todo el país, especialmente en esta zona, ¿cierto? Donde está como la zona frontera del cambio climático. Ha venido avanzando este tema, y en vez de mejorarse ha ido empeorando, ustedes lo saben bien. No me voy a extender sobre eso. En cierta manera, esto es una crisis, genera alarma social y un desafío a la sociedad chilena. Y por consiguiente, entre las muchas cosas, los múltiples temas que tiene esto, aquí hay una razón de Estado con sentido de urgencia para abordar el tema y no tener que lamentar que el desierto y que el desierto avance, que las comunidades sufran, como ha venido ocurriendo de un tiempo a la fecha. Decir también que a diferencia de otros sectores, por lo menos en la quinta región, el agua no va de cordillera a mar, sino que o sea, no hay nieves, por lo tanto, en la zona, por ejemplo, de Petorca y La Ligua, lo que hace más complejo todavía el tema de las soluciones, ¿no? Remarco que esta cuestión nos involucra a todos, y por eso que el sistema universitario, la Universidad de Santa María en especial, en este caso ha querido abordar el tema desde un punto de vista conceptual, generando un perfil de solución que puede ser abordado por otras instancias en el país, ¿no? Queremos estar cumpliendo en ese sentido la misión que tenemos en la sociedad, ¿no? Voy a saltarme alguna etapa en beneficio del tiempo, pero en el fondo lo que tenemos acá es un cambio de paradigma, de siempre el agua ha venido desde cordillera a mar, y lo que intentamos hacer hoy día, o se ha pensado conceptualmente, es que se vaya una de norte a sur y otra desde mar a cordillera, ¿eh? Tiene un montón de ventajas esto, entre ellas las ventajas más potentes es que se salta el código de agua, entre otras cuestiones, pero es una materia que aparentemente se va a solucionar por otra vía. El problema de fondo que nosotros hemos conceptualizado es cómo llevamos el agua de la costa al interior de las cuencas. Ese es nuestro desafío, ¿eh? Hay varias opciones, aquí muchas se han estudiado. Una, traer un témpano, parecerá loco, pero es un tema que existen estudios en Chile más de una vez, ¿eh? Segundo, traer los sobrantes de agua desde las costas del sur al norte, un tema que se ha presentado ya, hay una iniciativa que se llama Vía Marina, a concesiones tiempo atrás, y la última, que se conversa mucho sobre ella y en cierta manera, por lo menos en el norte, ya ha sido solución, especialmente para las mineras, y un caso puntual del consumo humano en Antofagasta, es traer agua dulce del mar, lo que se conoce como desalación también, ¿no? Nuestro perfil apunta a cómo vamos a producir e impulsar agua dulce en grandes volúmenes, ese es el punto, ¿eh? En grandes volúmenes, a bajo costo, ¿eh? Ese es el otro desafío, a bajo costo, ¿eh? Mediante el uso sinergético de energía alternativa. Esa es nuestra propuesta, y lo hacemos para las cuencas de Petorca y de La Ligua, ¿eh? Algunas definiciones propias de un proyecto como esto a nivel universitario, ¿cierto?, apuntan a que, en primer lugar, la solución esté dentro de los conceptos de la economía circular, que sea posible con recursos del entorno, que haya uso de tecnología alternativa y que asegure todo ese conjunto de elementos, la sostenibilidad del proyecto, ¿eh?
Y una cuestión muy importante que nos parece relevante es que sea sinergética, además, o sea que la sinergia es aquel fenómeno en que el todo es mayor que la suma de las partes, ¿ah? Y eso nos parece de la más alta relevancia, ¿no? Algunas máximas para producir a grandes volúmenes y en forma barata hay que romper paradigmas. Hay que romper paradigmas. La forma en que estamos pensando y abordando el problema, ¿ah? El principal es ver el problema del agua disociado de otras variables, ¿ah? Y aquí hay un problema de estado, ¿ah? Las variables del agua no se puede disociar. O sea, perdón, no se puede dar solución al problema del agua si se aborda de manera disociada, si se aborda de manera sectorial, como lo hace el Estado de Chile, ¿no? Aquí, como vamos a ver, la gran cuestión de fondo es la energía, ¿no? Luego tiene que haber una asociatividad entre agua y energía, lo cual significa cambiar criterio, ¿no? Entonces, tiene que haber una asociación sinergética, ¿eh? El pensamiento tradicional para abordar el tema y la definición del costo y la definición de los precios y todo lo que se requiere y la inversión, digamos, ¿ah? Bueno, yo desarrollo planta desaladora, quiero instalar una planta desaladora o traigo agua desde el sur, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Genero después las plantas de impulsión que me van a llevar el agua hacia el interior. Tengo que hacer una revisión de tecnología, de infraestructuras disponibles, los costos han ido bajando en estas materias. Y por lo tanto con esos costos se establece el costo del agua, si la quiero poner en Quillota, si la quiero poner en La Ligua, en Petorca o donde sea, a mayor distancia, mayor precio, a mayor altura, mayor precio, etcétera, etcétera. Y sobre eso se determina el precio de venta. El precio de venta en presentaciones que han habido a lo largo del país, algunas de ellas en la misma Mesa del Agua, donde yo presenté anteriormente este tema, es que el precio bordea los $3 el metro cúbico. Los grandes agricultores, los más poderosos agricultores del país que están metidos en negocios muy potentes, están dispuestos a pagar uno. Hay un vacío ahí de que nadie soluciona. Las propuestas de las desaladoras a instalarse en estos sectores señalan que el proyecto de agua desde el sur señala que, bueno, ellos traen el agua siempre y cuando se asegure el precio, un cierto precio, ¿cierto? Y un cierto flujo, y en definitiva piden un aval, ¿cierto? Para poder hacer sus proyectos, que en definitiva son del Estado, ¿eh? Se le pide al Estado que sea el aval en un modelo concesionado, y que, bueno, es una especie de Transantiago nuevo, digamos, para solucionar el problema del agua. Y que se haga cargo, por ejemplo, de algunas circunstancias climatológicas, como por ejemplo que vuelva a llover. O sea, yo puedo hacer un contrato en que te aseguro tal precio y parte de ello lo pagarían los usuarios, las agrícolas principalmente. Ok, perfecto, pero ¿qué pasa si llueve? Si es que llueve, entonces, bueno, la agrícola, el agua va pasando por la sequía, ¿cierto? Se va a negar a pagar. Esa es una opción absolutamente clara. Entonces, este modelo siempre tiene un gran grado de inviabilidad en el corto plazo, en el corto y mediano plazo, digamos, a no ser que la situación se estrese más aún, podría comenzar a abrirse la puerta en ese sentido. Entonces, desde un punto de vista de la innovación, y aquí yo los quiero invitar a romper el paradigma, nosotros planteamos un esquema de pensamiento innovador, y una de las clásicas formas de pensar en innovación es pensar al revés, dar vuelta el tema. Entonces lo que nosotros planteamos, primero que tenemos que definir un precio del agua atractivo a los posibles usuarios, atractivo a los posibles usuarios, y preguntarse si es posible que con un set de tecnologías, ¿cierto?, disponible y que sea utilizada de manera integradora y, como se señala ahí, sinergética, hagan posible obtener un precio atractivo para el usuario, si es que es posible hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros con una mirada inventiva de la innovación? Mirando nuestro entorno. A mi alumno siempre le hago un ejercicio que es pensar en el ejemplo de la lámpara rusa que iluminó las calles de París. Era una lámpara que básicamente se generaba con un arco de luz, ¿cierto? Reemplazaba la llama.
Un arco de luz, ¿cierto? Genera luminosidad, pero se va quemando el carbón y la intensidad de la luz disminuye y se genera ruido. Y eso era porque el invento ponía una varilla al frente de la otra. Duró 20 años eso, hasta que alguien entró, miró y giró esos 90 grados y puso las varillas en paralelo y se acabó el problema en muchas cosas. Entonces, muchas veces hay que mirar inventivamente qué es lo que tenemos al frente. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos que ha habido una revolución en la energía fotovoltaica, en la energía solar. Hoy día es posible a grandes volúmenes, a muy bajos precios. A muy bajos precios, eso hace que el precio de la energía en el país es muy baratísima durante el día. Y ya podríamos entonces tener una solución a nuestro problema de energía para producir agua. Sin embargo, todos sabemos que la energía solar funciona durante el día y no durante la noche, ¿no? Y la solución que tenemos para eso es que existe conocimiento técnico de forma de almacenamiento de energía a grandes volúmenes. Es una cosa muy antigua dentro de la ingeniería mecánica, que se llaman centrales hidráulicas de impulsión por bombeo. Son el conocimiento está, esto nosotros lo enseñamos en tercer año a nuestros alumnos. No existe ingeniero mecánico, inclusive ingeniero eléctrico, que no sepa qué es lo que es una chap, así es la sintaxis de esta cuestión. Y la tercera cuestión, que existe la posibilidad de vender energía a la red, ¿eh? Desde hace muchísimo tiempo. Y por consiguiente, si nosotros podemos ya ir pensando en un modelo distinto al que se planteó originalmente, y podemos establecer que tenemos una solución tecnológica y que en definitiva esta es una solución, una situación financiera. Conocimiento sobre paneles solares hay en el país hace muchísimos años, somos expertos en este tema. Finalmente, este es un problema de cantidad de radiación por área, por superficie de los paneles, de lo que sea, ¿no? Para tener energía. Y la novedad del año es una CHAP, una central hidráulica de bombeo. Existen pequeñas CHAP usted puede poner una especie de estanque abajo en una cierta planicie, tiene un cerrito y se sube por ese cerro, ¿cierto? Y pone un estanque arriba, o puede poner un lago y una laguna arriba, como es el caso que estamos viendo ahí, que corresponde a una central en España, ¿no? Existen en definitiva de distintos volúmenes y características. Entonces, el principio de una CHAP, que es lo único técnico del que voy a hablar, es que, bueno, usted tiene abajo un estanque, ¿cierto? Y tiene una bomba con el que sube, acumula su agua arriba, y en un momento del día ¿cómo se llama? Cambia el sentido de giro del movimiento y baja el agua, y la bomba la convierte en turbina y obtiene energía eléctrica. Esto es viejo como el hilo negro, el tema de sumo conocido, y hay un tema de pérdida, o sea, obviamente yo subo agua, hay una pérdida y bajo el agua, ¿ok? Correcto, pero fíjense que yo aquí le estoy diciendo que durante el día la energía es muy barata, y desde las 6 adelante la energía es muy cara. Por consiguiente, yo podría decir que si subo mi energía que yo requiero al mediodía, la voy a subir a $1, y cuando la baje, la voy a bajar a 5. Y no estoy equivocándome para nada en esto, o 10 si quiero. Por consiguiente, se va a generar un delta que nos permite suplir cualquier inversión. Aquí solamente para ilustrarlo así rápidamente, esos son en azul, estos en Europa, son las plantas que están instaladas, CHAP, que están instaladas en Europa, y las líneas en amarillo, o sea, hacia el lado verde y en amarillo, significan las posibilidades de crecimiento, y España se ufana en estas publicaciones, que es el país que tiene más posibilidades de crecimiento de centrales hidráulicas de acumulación por bombeo para alimentar de energía al resto de Europa. Síntesis.
nosotros queremos hacer proponer una energía alternativa, ¿cierto? El problema será desalinizar o traer agua desde el sur y conducir esa agua al interior de la cuenca, ¿cierto? Eso es lo que queremos, a un bajo precio, ¿no? Con energías diurnas y nocturnas. Y para eso proponemos, ¿cierto?, una granja solar que alimente a todas las plantas, incluyendo subir las CHAP, almacenar energía, vender excedentes diurnos si se quiere, y una central hidráulica de bombeo que alimente a todas las plantas y venda los excedentes nocturnos de energía. Básicamente eso, ¿no? De forma más gráfica, si quieren el esquema, la granja solar da energía a las plantas y acumula energía en la central hidráulica de bombeo, y en la noche se la vende a todo el sistema. En la noche, perdón, las plantas de la hidráulica de bombeo alimenta las plantas y vende energía. Pero aquí, en toda esta historia, nosotros tenemos que además considerar otra cuestión que es muy importante, que es la estacionalidad del riego. El riego, usted no riega 24/7, usted riega periodos del año, periodos del día, inclusive, o sea, no está regando 24/7. Luego, esto no es una demanda constante. Van a haber momentos en el año en que la demanda va a ser constante, sí, por supuesto que sí. Y eso entonces nos va y es muy importante esto, ¿eh? Y le voy a explicar por qué. En lo inmediato, tenemos aquí el caso, y esto lo hemos concentrado en las cuencas del río Petorca y del río Lariguas, porque es quizá el lugar más emblemático de Chile, donde se focaliza hoy día la cuestión del avance del cambio climático, el avance del desierto y todos los problemas sociales que han habido en esta zona en los últimos años. Pero también esto lo podemos ver para la cuenca de la Concagua, de hecho lo hemos estudiado, como también el Choapa, el Limarí, el Huasco, el Copiapó, si quiere, el río Yuta y el río que quiera, o cualquier cuenca del país. En la cuenca, en estudio, ¿cierto?, algunas características, uno puede pensar en una planta de acuerdo a los requerimientos que están ahí. Primero, un valor de referencia, el consumo de APR en total es de ser unos 200 litros por segundo. Los problemas que se suscitan hoy día están en torno a un cuarto de eso, digamos, el déficit que hay. La extracción de pozos está en orden a 3,6, 3,8 metros cúbicos por segundo, 3.600, 3.800 metros cúbicos por segundo, lo que se sabe, probablemente sea más. Hay algunas cuestiones puntuales. El Estado se ha gastado 7.500 millones de pesos en 4 años para comprar agua, un promedio de 52 litros. La Corte Suprema acaba de decir que tienen que tener 100, lo cual supone que el gasto de energía por año va a estar en torno, si no se soluciona el problema, en torno a los 4.000 millones de pesos por agua, ¿no? Con los agricultores de la zona estamos estudiando puntos de entrega y también con APR, y el precio de venta que nos hemos puesto para que sea atractivo en el primer ejercicio que hacemos es en torno al medio dólar el metro cúbico, cuando en casi todas las presentaciones que se han hecho al Estado bordea los 3,3, ¿no? O sea, dólares el metro cúbico, por lo tanto es suficientemente atractivo para una fracción importante de los agricultores. En cuanto a los precios eléctricos, el valor promedio está en torno a los 75 pesos el kilowatt hora. Nosotros hemos bordeado en este ejercicio un criterio bastante conservador, que van a estar en torno a los 42 y 84 en la noche en la venta. El precio en la noche puede llegar tranquilamente a 150 pesos el kilowatt hora y más inclusive. Algunas cuestiones operacionales, por ejemplo, en la zona de Petorca, La Ligua, nos quedaría fabulosa una central hidráulica de bombeo en la Quebrada del Pobre, al fondo de la Quebrada del Pobre, que hay 2 senadores que son de la región, tienen que conocer la zona, ¿cierto? La Quebrada del Pobre está al fondo de Valle Hermoso, ¿cierto?, en la zona de La Ligua, y cercano a ello podemos poner una granja solar, ¿cierto?, de la superficie que se indica más o menos en la lámina, ¿cierto?, y que nos viene a solucionar nuestros problemas. Ya hablé de la estacionalidad del uso del agua, y podrían haber algunas posibilidades de uso en líneas de apoyo para la agricultura. Aquí no los voy a marear con los cuadros, tenemos todo esto calculado, tenemos tablas Excel por todas partes, digamos, en forma bastante intensa,
el resumen de una propuesta para 2.000 litros por segundo con un uso de un 50% considerando la estacionalidad del agua. Agrícola haría que este proyecto estuviese cerca de los 450 millones de dólares, si es que se fuese el tema. Lo interesante aquí, y esto quiero que me pongan atención, es que el valor de venta, o sea, si vamos a los indicadores económicos sin ver los sociales son mucho más positivos aún, pero si uno lo piensa para 0,5, el valor actual neto va a estar en torno a los 55.000 millones, la tasa interna de retorno un 10, y el retorno de la inversión para un periodo de 20 años, una proyección de 20 años está en 9 años. Un número fantástico, digamos, para cualquier inversionista. Si lo hago para 0,4 con estos mismos números, el valor de la inversión, bueno, van a bajar un poco los indicadores, y el retorno de la inversión va a estar en 9, y si lo hago para 0,3, el retorno de la inversión va a estar en 11. Abajo están los precios del costo del agua, que nos podemos referir a ellos si es que quieren. Y aquí una cuestión importante, aquí está la distribución en esta gráfica del costo del proyecto en su conjunto. El 50%, un poquito más, ¿no? ¿Cierto?, es la granja solar hoy día. ¿Y por qué presentamos esto? Porque nosotros podemos ir a un análisis de factibilidad de todas las variables que están acá y sensibilizar todo este modelo. Y de partida podríamos analizar qué tal si ponemos la granja en el norte. Yo les dije que una granja solar es básicamente función de la radiación solar por el área. Por lo tanto, si estoy en el norte, tengo tengo mayor radiación, y por lo tanto, para una planta equivalente voy a tener un área menor. Eso significa que el costo del proyecto me va a bajar tranquilamente en un 50%, y si considero todos los peajes eléctricos, el costo de la granja solar, por supuesto, un 50%, por lo tanto un 25% en el total de la inversión, y aún pagando todos los peajes eléctricos, si la pongo en el norte, voy pagando los peajes que tengo que pagar al sistema, aún así el costo del proyecto va a disminuir de la granja solar en un 30 o 40%, por lo tanto, si yo hago eso, el periodo, la tasa de retorno de la inversión va a disminuir aún más. Y yo podría inclusive llevar este precio a 0,2 o a 0,1 si mantengo las tasas de retorno en ese sentido. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué hemos venido al Senado? Pues nosotros presentamos este proyecto en la Mesa del Agua, Nacional del Agua, y tuvo bastante buena recepción. ¿Y por qué estamos acá? Porque hemos solicitado que la mesa del Senado en esta materia no nos reciba. Bueno, en primer lugar, porque hoy día, a la fecha, ¿cierto?, el mecanismo de sustentación del concepto solo puede ser por la vía de concesiones. Eso en primer, porque tiene que haber alguien que maneje el tema financiero, y obviamente concesiones es el instrumento que permite hacer una gran administración de él. ¿Qué tal si yo hago unas soluciono el problema de la cuenca de la Ligua Petorca, del Choapa, y me voy hacia el norte, y tengo 5, 6, 7 cuencas? Por consiguiente, podría hacer un mega proyecto, una mega granja solar, ¿cierto?, o 2 o 3 shafts instaladas a lo largo del territorio. Las shafts pueden estar también en cualquier parte, y entonces pueda manejar esta cuestión. Esta cuestión es básicamente producción de energía, ¿cierto?, producción de agua, venta del agua y venta de energía, ¿cierto? El mecanismo tradicional de la realización de obra hidráulica hoy día no está facultado, por ejemplo, para vender agua. Y obviamente el mecanismo de concesión es más apropiado para eso, digamos. ¿Qué le estamos pidiendo como aporte al Estado? Primero, una concesión marítima, obvio, ya sea para traer agua del sur o para una desalación. Servidumbre de paso, nos parece interesante irnos por la ribera, por los lechos de los ríos, que estén secos, ¿cierto? Hay sistemas de protección, eso no es tema.
acceso a terrenos de bienes nacionales o empresas del Estado, si que fuese pertinente, especialmente algún cerro que nos sirva para que sea adecuado para poner una acción. En los números que yo les presenté, no hay inversión del Estado. Estamos diciendo que la inversión puede ser toda privada si el mecanismo, si se hace a través de concesiones, una situación atractiva. Si el Estado invierte, bueno, se hace más atractivo aún, si es que ese fuese el tema para un inversionista, si es que ese fuese el camino. En el marco del cambio constitucional que podemos estar a puerta en el país, ¿esto puede cambiar? Sí, puede cambiar, pero a mí, en lo personal, me parece que este es un tema financiero y el Estado tiene otros cuestiones más atingentes que atender, que un proyecto como este, de esta magnitud, me salga a 0 pesos o cerca de 0, debería ser atractivo para el Estado, supongo. Criterio y clave de éxito de esta iniciativa, y con esto termino, porque en el fondo es lo relevante en esta mesa. En primer lugar, es definir el valor público de la propuesta para dar solución integral a la escasez hídrica. O sea, yo creo que la propuesta en sí tiene un valor público. Bajar el precio de venta es una cuestión relevante, digamos, para la agricultura. Entre paréntesis, en un sistema como este, el precio para los APR debe ser 0, absolutamente. Y eso tú lo manejas con un factor de planta, ¿no? O sea, moviendo el factor de planta de 0,95 a 0,92, el precio para, y cosa que ya hicimos en este ejercicio, el precio para los APR debiera ser 0 en la zona de Petorca La Ligua, tranquilamente, ¿no? Y aquí una cuestión súper importante, y es quizás lo que debiéramos conversar, que a una propuesta como esta hay que someterla, ¿cierto?, a esta propuesta, o equivalente a ella, ¿cierto?, a metodologías que valoren la sinergia energía-agua, y no solamente sectoriales. Hoy día el aparato del Estado es sectorial. O sea, yo estoy seguro que cuando lleve esta propuesta en el transcurso de este año a concesiones, porque es la pretensión que tenemos desde la Santa María, para que con el apoyo de las comunidades, ¿cierto?, con el apoyo de las municipalidades, con el apoyo del sector agrícola, de las comunidades de Petorca y La Ligua, y ojalá del gobierno regional, y ojalá de los parlamentarios de la zona, y nos sentemos con concesiones me va a decir casi con seguridad que tengo que llevar parte del proyecto por la Oficina de Parte del Agua y la otra parte del proyecto por la Oficina de Parte de Energía. Y va a separar el proyecto, eso casi se lo he firmado, porque hoy día no existen metodologías multicriterio en Chile vigentes para dar cabida a una propuesta como esta, que tiene un valor público evidente, y que viene, en cierta manera, a solucionar el problema del agua en regiones que están sufriendo escasez hídrica de hace muchísimo tiempo, y van a seguir sufriendo escasez hídrica durante muchísimo tiempo, porque el pronóstico del mundo científico sobre lo que estamos viviendo en Chile y en todo el mundo es que esta es nuestra realidad, pues esto es lo que nos toca vivir. En el mundo no ha cambiado, no está lloviendo más o menos, está lloviendo lo mismo en términos de grandes volúmenes. Lo que pasa es que a nosotros nos toca ahora estar en una zona de escasez hídrica, y mientras que las lluvias intensas se han movido hacia otros sectores del planeta. Entonces, eso es en definitiva la propuesta, conceptualmente hablando. El detalle técnico y el detalle financiero, si quieren, lo podemos compartir, nosotros no tenemos ningún problema de eso, pero en lo conceptual es lo que le quería plantear hoy día en esta materia. Así que eso. Muchas gracias por escucharme. Presidente. Muchas gracias, profesor Pedro Sariego. Sí, senador Juan Castro, tiene la palabra. Gracias. Gracias, profesor, por la información. Solamente una consulta. El valor del metro cúbico de
llamemos de agua, estaría en $0,5, la mitad de $1. Eso para el agricultor, para la agricultura ya es factible. Lo que no tengo claro si el agua desalada para la agricultura es posible, es factible, o los minerales que se retiran o sacarle la sal a esta agua, me la deja en condiciones de poder ser usada para el tema agrícola sin problema, o hay que hacer algún aditivo, hay que trabajar el agua de una manera diferente para poder hacerla posible en el uso de la agricultura. Sí, bueno, dos cosas. La desalación es una opción, la otra opción viable en el mediano plazo, corto plazo, podría ser traer agua de los ríos del sur. Hay un proyecto de eso que está presentado en concesiones hace bastante tiempo. Por lo tanto, la segunda opción no solucionaría el punto. La desalación es un tema bastante tratado a nivel mundial, digamos. Pensemos que hay cerca de 25.000 desaladoras hoy día instaladas en el mundo. España tiene 900 hacia el Mediterráneo. Mucho riego de sus plantaciones la hacen con esta agua. Israel, un caso emblemático, que todos, ¿cierto? Se llenan los seminarios cuando vienen los israelitas a contarnos cómo lo han hecho. Hay técnica agrícola, uso eficiente del agua, pero el agua proviene del mar, ¿no? En un 90 y tantos %, digamos. Entonces, los procesos de desalación y la relación con el tema agrícola tiene bastante contenido, ¿cierto? Y hay bastante desarrollo ya, digamos, ¿no? No soy yo soy ingeniero mecánico, doctor en ingeniería, lo que usted quiera, pero no soy agrónomo. Entiendo que el Ministerio de Agricultura está haciendo estudios en tiempo real, digamos, hoy día, respecto de su pregunta en específico, respecto de las tierras chilenas, de la zona, de cuáles tendrían que ser las calidades, si es que se fuese el tema. Pero es un tema. Ahora, el precio 0,5 nosotros lo pusimos de referencia, podemos haber puesto 0,6 o 0,4. El tema es que es posible hacerlo a 0,5 con esos indicadores económicos atractivos para hacer una inversión. Y también le dije que podía bajarlo, llevarlo a 0,4 o 0,3, solo que el tiempo de inversión, de retorno de la inversión va a ser mayor. O bien podríamos hacer cosas, también le dije, inteligentes, como poner nuestra granja solar. En esta cosa va al norte, vamos a tener mayor radiación, la inversión va a ser menor, y por consiguiente el precio final va a ser mucho más manejable. Entonces hay otras cosas que podemos hacer a nivel de factibilidad, y de manera bastante, si se quiere, inteligente para tratar el tema. Yo creo que un tema como este hay que sentarse a conversar entre todos los actores del sector agrícola, en este caso, que es el más sediento de agua, digamos, respecto a... Y también el Estado, obviamente, y en este caso las universidades. Pero es un tema que podemos tratarlo de manera inteligente y tener costos que sean sumamente atractivos o precios que sean sumamente atractivos para la comunidad. Una cosa que la sinergia hace cuando yo genero estas triangulaciones es que te baja el precio del agua, en este caso en la desaladora. La desaladora hoy día en Chile, en el norte, las mineras informan que está en $1 el metro cúbico en la salida. Hoy día hablan que está en 0,6, inclusive algunas hablan que está en 0,55 por ahí. Los israelitas indican cuando han venido a Chile que su precio a la salida desde la desaladora es 0,5 también. Y fíjate tú que yo a la pasada, ¿cierto? Fíjese, perdón, senador, que lo tuteé ahí. Fíjese usted que me voy solamente... Ahí, fíjese. En la planta, el precio que nosotros tenemos es 0,15 dólares el metro cúbico. O sea, nada, un precio sumamente... ¿Por qué? Porque el costo, el principal insumo de la
de la planta, por el cual tiene que pagar, es la energía. Al final este es un problema energético, ¿ah? Donde si hacemos la sinergia entre el agua y la energía, entonces podemos tener precios razonables, ¿cierto?, para el mundo agrícola en materia del agua, y que el costo para la APR por añadidura, siendo tan bajo el consumo humano, digamos, en el mundo rural, alcance un valor, o sea absolutamente gratis para ellos. Esa es la idea. Que el valor sea en toda la cuenca, además, eso, no importa dónde esté usted arriba, que el valor sea 0,5. ¿Me entiende? Y así esté a 1000 metros y a 200 kilómetros adentro, o bien esté al lado de la planta. Sería, esa es la idea conceptual. No, me parece a mí razonable si para la agricultura esta agua es factible, y creo que como solución es mejor esta solución que traer agua del sur. Traer agua del sur es un tema yo creo que es muy complejo, y si vamos a estar en un cambio climático, cuando nos falle el agua del sur, no vamos a tener posibilidad de traspasarla para el lado norte. Y lo otro, si uno habla de generar solamente energía, a lo mejor no es para qué salarla, y eso debe ser mucho más económico. Ojo, este es un tema, es un proyecto energético que usamos para el agua, como o sea, entendamos que este es un problema de Estado, si lo dejamos solamente en energía, que podría ser una tentación, o sea, listo, hacemos plantas CHAP solamente, vendemos energía, no hay ningún problema, y nos va a ir súper bien en esa materia. Pero bueno, ¿qué tal si usamos esa función en torno a una cuestión más virtuosa como es, o sea, como energía es virtuosa, sino que es una función potente, ¿cierto? Que tiene un valor público, a eso voy, que es obtener agua barata para a grandes volúmenes, a eso estoy hablando. ¿Te fijas? Ese es el tema. Mira, solamente como información, y ustedes pueden recabar en el año, en una de las presentaciones del 21 de mayo, la señora Bachelet presentó un proyecto, anunció una iniciativa semejantes, pero solamente con energía solar, con energía solar para desalar agua para APR en Choapa, Limarí, en proyectos de la segunda y de la tercera y cuarta región. Se cayeron esos proyectos. ¿Por qué se cayeron? No porque fueran malos ni que fueran imposibles de hacer, sino porque no pasaron la metodología del Ministerio de Desarrollo Social. De eso estoy hablando. Entonces, yo creo que, y por eso que he traído este tema acá, yo creo que el Poder Legislativo tiene un gran papel aquí en este tema para impulsar un cambio metodológico en el Ministerio de Desarrollo Social, porque si no, esta idea, que es muy buena, que es muy potente, y que se viene a solucionar el problema, no va a pasar ¿cómo se llama? Por el sedazo, ¿cierto?, metodológico del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, el Estado, que tiene urgencia de solucionar el problema, se está, ¿cómo se llama?, de alguna manera haciendo un harakiri, como se dice en buen chileno, en japonés, digamos, sobre cómo solucionar un problema grave y serio para el país, digamos, porque el tema de la sequía, entiendo que usted, senador de zona agrícola, lo conoce bien, sabe que el tema está cambiando en tiempo real, y que es serio lo que está ocurriendo, y que ya ocurrió en la cuarta región. Nosotros en Valparaíso tenemos el clima de hoy día, yo estamos avanzando cada día más al clima de La Serena, y ese es nuestro futuro. Sino, esto no es magia. Entonces, ya hay síntomas que lo que ocurrió en Petorca, La Ligua, está comenzando a ocurrir en el Aconcagua, y tenemos que solucionar el problema. En la Aconcagua había más gente, es más conflictivo, está más cerca de Santiago, así que lo quiere ver así. Entonces tenemos un problema serio.
Yo, bueno, le agradezco harto la información, pero donde yo veo el problema, y este es un tema de que ningún presidente que hemos tenido en los últimos 20 años en nuestro país ha tenido una mirada real de darle solución a este problema que estamos viviendo hoy día, que en el cambio climático ya sabemos que llegó para quedarse, y ahí uno espera que quien dirige el país, el presidente de la República, tiene que colocarle una prioridad a este tema. Y yo sé que este es un tema de solución, es posible, pero aquí hay recursos, o concesión, tiene que haber una concesión, o el Estado de Chile tiene que gastar recursos para darle solución a este problema, como yo creo que le dieron los países como Israel y España, y seguramente hay otros países también que le han dado solución a sus problemas, donde se ha trabajado de manera integral la solución de las cuencas, porque algo de agua de la cordillera baja es insuficiente. Por esa razón creo que es tiempo de ver cómo se le da una solución más integral, y creo que eso es una visión y una decisión que toman quienes toman la primera magistratura del país, la presidencia de la República. De ahí nace esta decisión, y yo creo que si hablamos de 500 millones de dólares, usted entenderá que para un país como Chile, que ha vivido esta pandemia, que hemos gastado varias veces esos montos en ayudar a las personas, a la gente, también es posible a lo mejor endeudar el país para darle solución a esta problemática que es tan importante. Así que, como digo, para mí es una decisión presidencial y decisión que debe tomar el presidente. Así que vamos a dar de impulsar ahí, apoyar a los candidatos que tengan estas ideas. Gracias, profesor, también muchas gracias por la presentación. Le pedimos, bueno, me imagino ya lo hizo, si no, le agradecemos la presentación a la comisión para poder compartirlo con todos los integrantes. Ya estamos pasado el tiempo de la sesión, además quedamos solo 2 senadores. Ahí tendremos que conversar con la presidenta de la comisión a ver si se puede profundizar en esta presentación, y con también otros invitados, pero creo que es una discusión muy importante para el proyecto de ley que está en tabla en esta comisión, como es el proyecto de las plantas desalinizadoras. Así que le agradecemos nuevamente, pero estamos ya pasados Muchas gracias, en el senador. tiempo. Muchas gracias por el aporte. ¿Presidente? Sí, secretario, don Jorge. Muy breve, como lo que pasa es que como se produjo el inicio del punto 2, solamente ratificar que tanto el senador Castro como usted adhirieron al oficio que encargó la senadora a Impuesto Interno también. Es solamente eso. Así es. Sí, por lo menos por mi parte. Sí. Y el senador Castro también, perfecto. Sí, también. Perfecto. Igual que pues, muy bien, pues. Muchas gracias. Sí, de todas maneras, ahí le pedimos el aporte a la comisión. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Que estén muy bien. Ya. Chao, gracias. chao. Recording stopped.